de software, por ejemplo, ¿no? Que sí lo pueden y deben ver en la especialidad. Como decíamos, esta materia es introductoria y sin embargo, aún así implica eh, tener bases sólidas sobre lo que vamos a hablar el día de hoy y a trabajar todo el parcial y por supuesto el resto del semestre, ¿no? Bueno, entonces les comentaba, pues su tarea era hacer la clase fracción basado en la clase punto complejo. Espero hayan podido hacerlo y aún les decía, si no lo hicieron o no pudieron, no pasa nada. De hecho, lo importante no era copiar y pegar, sino el ejercicio de observación y de comparación para que notaran que son sumamente parecidas. Entonces, miren, eh, comencemos por, bueno, cuando nosotros queremos eh, implementar, es decir, ya teclear en lenguajes nuestra clase, lo único que usamos es la palabra class, el nombre de la clase y una pareja de llaves, ¿no? En automático, si se dan cuenta, cuando el compilador detecta que vas a crear una clase, con la única llave que pones, él pone el punto y coma, ¿no? Porque es una declaración de una clase. Primera. Segunda, el nombre de la clase, ojo con esto, porque pues por eso fue tu examen de conceptos, ¿no? Y todo lo que intentamos estar repitiendo todo el primer parcial. Estás diseñando un tipo de objeto, no muchos objetos. Estás diseñando uno solo, es el diseño de una casa. Que tú puedas construir millones de casas con el mismo diseño no significa que estés diseñando millones de casas. Estás diseñando una casa nada más. Entonces, para empezar, algo que sí debería ser de suma importancia para nosotros es comprender, tú estás diseñando un objeto, uno. Por lo tanto, ¿no? La clase debería de ser un nombre en singular, no casas. Ajá, una. Dos, tú vas a resolver problemas con objetos instanciados con esa clase, ¿no? Entonces, tu clase no debería ser mi tarea, ¿no? Y esto es típico. Hay muchísimos estudiantes, incluso maestros, ¿no? Que lo hacen. Pero quien lo hace, una de dos, o no sabe programación orientada a objetos, o lo hace por una tendencia de así aprendí a programar en Java, ¿no? Ya luego les explicaré por qué. Eh, pero en general hay que recordar esto. Una clase es el diseño de un tipo de objeto, de un tipo de objeto. Es el diseño, ¿no? De una casa, es el diseño de un punto, es el diseño de un número complejo, es el diseño de una persona. Sí, hay una persona. Entonces, para empezar, esto, la palabra que tú usas ahí, el sustantivo, ¿ves? No es un verbo, a diferencia de las funciones donde incluso yo a mis alumnos les pido, ¿no? Que empiecen con un verbo en imperativo porque es una orden que le estás dando a la función, haz esto. Y si te das cuenta, mis métodos así se llaman también, ¿no? Pide, muestra, dame, modifica, es una orden, ¿no? Ahí sí hay un verbo. Pero esto, aunque no es una regla, le puedes poner el nombre que tú quieras, ¿no? Tan es así que te digo que muchos hacen eso. Eh, es un sustantivo, no es un verbo, no es una oración, no es una frase, es un sustantivo, es una palabra, porque lo que tú vas a hacer dentro de esas llaves es describir detalladamente a ese tipo de objeto, ¿no? Ok, entonces, para empezar, por eso sí. Segunda, tampoco es una regla, ¿no? ¿Sí? Tampoco es una regla. Pero los objetos, las clases se estilan, porque a final de cuentas es un estilo del lugar en donde trabajas, con quién trabajas, la empresa, ¿no? El grupo de desarrollo. Hay que ponerse de acuerdo. La verdad es que yo puedo tener un estilo y si en el trabajo me piden otro, pues me acoplo y ya, ¿no? Pero en general, nosotros, las clases, digo, ya me viste hacerlo a mí, ¿no?
mínimo por la repetición, ya me viste hacerlo a mí. Las clases y los objetos los ponemos con una mayúscula, ¿no? Las iniciamos con mayúsculas a los objetos para diferenciarlos de las variables, ¿no? Ahora, por supuesto, hay otras nomenclaturas donde para evitarse eso de mayúsculas y minúsculas se les antepone, por ejemplo, una letra, ¿no? De la I de entero, la F de flotante, la S de string, como para ir entendiendo qué es lo que estoy haciendo y no andar sufriendo, ¿no? También es una nomenclatura, te digo, son convenciones. Pero tú y yo este semestre, para ponernos la facilita, solo le ponemos mayúsculas a las clases y a los objetos, ¿no? Ok, una, dos. El simple hecho de escribir esto, nada más así, el simple hecho de escribir eso haz de cuenta que ya es el plano de una casa. Todavía no le he puesto nada, pero ese es el plano de una casa, ¿ok? Es una casa que no tiene absolutamente nada, pero para el lenguaje de programación, para el compilador, eso es el plano de una casa, ¿no? Nos puede parecer raro, pero acuérdate que las llaves lo que hacen es precisamente encerrar un conjunto de instrucciones, hasta el conjunto vacío es conjunto, ¿no? Entonces, ok, pues el conjunto de los atributos y métodos, pues ok, el conjunto vacío y para C++, eso no es problema. Ahora bien, quería mencionarte lo siguiente. Sí, tú ya puedes crear objetos, ya puedes instanciar objetos con esa clase. Nos parece algo extraño a primera, ¿no? Así como de, oye, ¿eso qué es? Pues bueno, esto ahora sí es el plano de una casa que no tiene nada y esta es una casa que no tiene nada, ¿no? Ok. Entonces, a nivel del lenguaje de programación, ¿eso es posible? Sí, ahí está el ejemplo. No sirve, es útil. Ah, pues no, nada más es para que entiendas por qué si tú empiezas de este modo, pues tú ya puedes ir probando tu clase. Y esa va a ser mi recomendación. No es una regla, no es una imposición, pero sí es una recomendación. La tarea no la hiciste así. La tarea la fuiste haciendo, te dije empíricamente, pero no tenía esa intención. Ah, ya soy un experto diseñador de clases. Pues no, solamente fue, mira, puedo diseñar una clase si se parece a una que yo ya conozco, ¿no? Ok, entonces, ahora bien, fíjate, empecemos por los atributos de qué está hecho, cuáles son las partes de este tipo de objeto, ¿no? Fíjate, lo voy a hacer con punto. Si yo voy a diseñar un punto, uno, ¿no? Si yo voy a diseñar un punto, ¿de qué están hechos los puntos? Y ves, inmediatamente entendemos, ah, pues de una coordenada X y de una coordenada Y. Si tú y yo compilamos esto, ¿no? Decíamos, bueno, para empezar dice sin problemas, ¿ok? Ahora este es el diseño de un objeto que se llama punto y que está hecho con dos atributos, uno X, otro Y los dos son tipo doble. Ujú. Si yo instancio un objeto en ese diseño, ¿qué es lo que está ocurriendo internamente en la computadora? Ah, se está creando un objeto que tiene una variable X, una variable Y ese objeto se llama P. Y sabemos, fíjate, sabemos que P está hecho tiene una X y una Y, porque si yo escribo ahí el operador punto, el de pertenencia, ujú, van a salir sus atributos, ¿ok? Bueno, aquí esto es porque tengo, déjame quitarla, ¿no? Ujú. Ok, a ver, déjame. Mm, 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 mm. Déjame hacer algo rápido. Mm, mm, mm.
Ujú, ujú. Listo, ¿no? Así como estaba compilado y guardado todo lo que yo tenía antes. Entonces, mira, como puedes ver, dice, sí, los únicos dos elementos, las únicas dos partes de las que está hecha son de una variable double x y de una variable double y. Pero no solo eso. Si te das cuenta, en color rojo, ya lo sabíamos nosotros, ¿no? En color rojo, por lo menos en Kotlin, ¿no? En color rojo aparecen y ya sabíamos qué significaba en color rojo esto. Fíjate bien, en C++, aunque tú no le pongas especificador de tipo de acceso, ahorita vamos a hablar del encapsulamiento otra vez, aunque tú no le pongas, X y Y son private. ¿Sí ves? Aunque tú no le pongas, esto es una mezcla entre análisis y diseño orientado a objetos y C++, ¿no? O sea, ahí vas aprendiendo dos cosas al mismo tiempo. Aunque tú no le pongas, si tú no le pones, cuando tú no le pongas, si se te olvida ponerle, si esa era tu intención, acuérdate de eso. No ponerle especificador de acceso es lo mismo que decir private, ¿ok? Es lo mismo. ¿Viste? X es private. Entonces nosotros, ajá, no vamos a dejar nosotros este semestre, ya después tú, es tu decisión. Pero en general, pues no se hace para aclararle a cualquier persona que lea mi clase, mis compañeros de trabajo del grupo de desarrollo, ¿no? Desde estos dos puntos hasta el final de la clase, porque es lo único que tengo, o hasta que te encuentres otro especificador, todo esto es private. ¿Qué significa que algo sea private? Ah, bueno, ya lo explicamos, que nadie afuera de ningún objeto hecho con esta clase, nadie puede acceder directamente a esos atributos. Nadie. Eso ya lo sabías, nada más acá está apareciendo el cómo, por qué y quién le dijo, ¿no? Oye, ¿qué pasa si no le pongo private? Es lo mismo, ¿ok? Entonces, y lo mismo pasa con y, ¿sí? No puedes, es private. Se lo pongas o no se lo pongas. No puedes, es private. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender, nosotros le vamos a poner siempre el especificador, pues para estar eh, seguros de qué tipo de acceso. Y fíjate, el nombre es ese, ¿no? Especificador de tipo de acceso. Estás especificando qué tipo de acceso tiene esa variable, es decir, podemos o no podemos acceder a ella desde el exterior. Podemos o no podemos acceder a ella desde el exterior directamente, ¿no? Eso es lo que significa. Con esta palabrita, nosotros decimos, puedes o no puedes tener acceso desde afuera a estos atributos. Y pueden ser métodos, porque también por ahí andaba en la clase, creo que es en entero, verifica datos, ¿no? Un método privado. Ya hablaremos en su momento de cuándo vale la pena tener métodos privados, ahorita no es tanto. Ujú. Entonces, se lo pongas o no se lo pongas, es private, nosotros se lo ponemos. ¿De qué sirve? Fíjate bien, aquí viene una parte importante de para qué quiero métodos. ¿De qué sirve tener atributos si no puedo hacerles nada? O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero hacer la suma, ¿no? Ya sabes, P2 y P3. Quiero leer la X de P1, quiero leer la
Y de P1. Ujú. Quiero leer el de P2, quiero leer el de P2, ¿no? Quiero hacer quiero hacer la suma P3X es igual a P1X más P2X, Y. Piensa bien, porque yo lo que quiero es mostrar, ¿no? Las tres. ¿Sí? No puedo, ¿no? Dijimos, no puedo. Entiendo, ¿no? Que quiero leer desde el teclado la X de P1, la Y de P1, la X de P2, la Y de P2, sumar la X de P1 con la de P2 y guardarla en la X de P3, sumar la Y de P1 con la de Y2, guardarla en en la Y de P3, mostrar estos. No puedo porque son privados. Eso es lo que dice ahí. Se lo pongas o no se lo pongas. Entonces, no puedes. Algo que probablemente alguno pudo haber preguntado al principio y de todos modos no le iba a contestar hasta hoy, ¿no? Oye, ¿y qué hubiera pasado si aquí dice public? Ah, bueno, pues puedes hacer eso sin ningún problema, ¿no? ¿Ok? Pero entonces, aquí va un comentario importante. Pero entonces, no necesitas métodos, no necesitas programación orientada a objetos. Esto, sí, ya. Esto existe desde el lenguaje C el semestre pasado, ¿sabes? Se llaman, no necesitas esto, y se llaman structs. Y eso es lenguaje C, y no es programación orientada a objetos. ¿De acuerdo? Entonces, se supone, si lees el temario, se supone que al principio debimos haber visto structs, pero no es necesario. O sea, lo que nos importaba es que aprendieras a usar objetos, que lo sepas, ¿no? Diseñar ahora con las clases. Y la verdad es que es tanto el trabajo que por eso omití ver Struct. Dedicarle como 1 o 2 semanas a Struct y ya que entendiste, pues vamos a pasarnos a clases. Es de no, mejor sabes que trabaja con objetos y ya el siguiente de parcial hablamos de las clases. Pero eso, no necesitas programación orientada a objetos. Para esto no es programación orientada a objetos. Y eso lo puedes hacer con printfs y scans, ¿no? Sin ningún problema. ¿No? O sea, scan por ciento F, ¿no? O LF porque es double, por ciento LF, por ciento LF, por ciento LF, y leer esto. Haces esto, printf todo esto, y esto es lenguaje C. Programación estructurada, ¿no? O sea, no necesitas objetos para algo así. La razón por la cual nosotros no vimos struct y no las vamos a ver, no es porque nos sirvan, claro que son súper útiles, claro que puedes usarlos, no este semestre, pero para la materia decíamos, bueno, pues nada más entérate que hay algo llamado structs y que es como una clase, todo público. Ah, mira tú. Pero entonces volvemos a lo mismo. Si tú quieres esto o quisieras esto, pues no hacen falta los métodos. Y por ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Hay lenguajes de programación modernos que hacen una mezcla de programación estructurada con programación orientada a objetos mañosamente, ¿no? Y no es que esté mal, sino más bien se entiende el por qué lo hacen, ¿no? Incluso te vas a dar cuenta, algunos maestros el siguiente semestre, sí, sobre todo el siguiente, van a hacer mezclas
objetos con structs, van a utilizar algo llamado clases amigas, ¿no? Eh, Nosotros vamos a hablar de las funciones amigas, te voy a platicar de las clases amigas, no las vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Es esta mezcla de quiero trabajar con objetos, pero no quiero hacer todo el trabajo que significa trabajar con objetos. Este semestre a ti sí te toca. Pues esa es la materia, ¿no? Se vale en otros semestres, se entiende a otros niveles, ¿no? O sea, no estoy preocupado yo por programar objetos, o sea, yo lo que necesito es resolver mi problema. Entonces déjenme inventarme métodos, pero que de todos modos estas variables sean públicas. Es de, "Ah, pues, ok". Por eso te decía, hay una mezcla bien rara, pero nosotros, ¿no? Aquí no hacemos eso, ¿ok? Entonces, nosotros, todo este semestre, nuestros atributos van a ser privados. Todo este semestre, nuestros métodos van a ser públicos. Y sí, va a haber una o dos excepciones de métodos privados, ¿no? Pero atributos públicos difícilmente vamos a tener. Ahora bien, ¿por qué? Oye, si recuerdas de tus conceptos, el encapsulamiento es la capacidad que tienen los objetos de permitir o negar el acceso a sus elementos. Y la razón es esa, ¿no? Una pregunta típica del primer parcial es, ¿para qué sirve el encapsulamiento o por qué existe el encapsulamiento? Y diríamos, ¿sabes? Es que el encapsulamiento es algo que la programación orientada a objetos copia de la naturaleza, de su entorno. La programación orientada a objetos lo que busca es representar su espacio, ¿no? Su entorno. Entonces, entonces, voltea a ver cualquier persona, literal objeto, ¿no? Tu celular, tu computadora, ¿por qué tiene una carcasa? Ujú. ¿Y por qué tú tienes piel? ¿Por qué tienes caja torácica? ¿Por qué tienes inclusive el corazón rodeado de más órganos y no directamente tienes el corazón sobre la piel, ¿no? Y la razón es esa, hay unas partes del objeto que son mucho más sensibles e importantes que otras partes. Y esas partes necesitamos protegerlas, necesitamos que nadie fuera de ese objeto tenga acceso directamente a esas partes. Porque si alguien directamente tiene acceso, está la intemperie, ¿no? Imagínate tu computadora sin carcasa, sin tu teléfono igual, sin la carcasa, directamente le entra el polvo. Si así se ensucia, si así puede, se dice, ¿no? Corre el peligro de que le caiga agua. Ahora imagínate sin esa protección, literal, sin esa protección. Entonces es más fácil que desde afuera se dañe el objeto y entonces ya no funcione como debería funcionar, ¿no? Entonces, el encapsulamiento es una capacidad que la programación orientada a objetos buscó copiar de la naturaleza de los objetos, ¿no? De nuestra realidad, de nuestro entorno. Entonces, necesitamos proteger ciertas partes para que nada ni nadie fuera de nuestros objetos puedan modificarlos. Y aquí viene algo que yo había mencionado todo el primer parcial y que durante este parcial y lo que resta del semestre, pues lo estaré diciendo. Solamente los objetos ellos mismos tienen acceso a sus atributos. Solamente sus métodos son capaces de cambiarle valores, de hacer copias de sus valores, sí, de modificar. Por eso también el nombre de ese método se llama así. Nadie afuera, solo el objeto mismo. Por eso la responsabilidad de diseñar una clase, te digo que no es copiar y pegar, la responsabilidad de diseñar una clase implica todo esto. Ujú. Ok, entonces, es por esta razón, por esta, que queremos protegerlos, ¿no?
para que te acostumbres. Tú no sabes diseñarlas, tienes que acostumbrarte a diseñarlas así. Te digo, ya después haces toda la mezcolanza, cambios raros que tú quieras, pero este semestre así va a ser. ¿Ok? ¿Para qué? Obvio, para que te acostumbres a usar dame tu X, dame tu X, dame tu Y, dame tu Y, modifica tu X, modifica tu Y, muestra tus datos, para que te acostumbres a usar métodos. Si no estás en la obligación de usar métodos, pones todo público y directamente lo usas y se acabó todo, ¿no? Pero te digo, entonces eso no es programación orientada a objetos. Bien, entonces regresemos a fracción. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que pasa con fracción y con todas nuestras clases. Entonces, y de hecho esto va a ser lo mismo, pero con fracciones, ¿no? Entonces, nuestra clase fracción tiene un numerador y un denominador. Te decía, aún aunque no le pongas esto, de todos modos, cualquier objeto tipo fracción, ¿no? Bien, aquí está mi otra clase. Bueno, déjala aquí. Si no, nos va a estar arruinando el truco cada rato. Y es todos, sáquense todos, luego los necesitamos. Sí, todos. Ok, perdón, porque si no va a volver a hacer lo mismo. Ok, entonces, se lo pongas o no se lo pongas, solo tiene dos atributos, los dos son privados. Pero nosotros sí se lo vamos a poner. Y de todos modos, son privados, significa nadie tiene acceso directamente a ellos, ¿no? Listo. Ok, entonces, fíjate bien, entonces, eh, necesitamos nosotros métodos y necesitamos que sean públicos, porque si no son públicos, nadie afuera de los objetos, incluso nadie afuera de la clase tiene acceso a esos métodos. Ujú. Ahora, no sé si lo notaste o no, porque eso sí era obvio. Oye, ¿cómo es posible, cómo es posible que yo no tengo constructores en mi clase? Y esto es el constructor de la clase fracción. Y aquí pasa algo muy importante. C++ por ti se inventa un constructor si tú, ojo, si tú no lo pones, si tú no lo pones, C++ se inventa por ti un constructor igualito, ay, igualito a este. A este. Ujú. ¿A este? ¿Por qué? Pues es muy fácil. Solo toma el nombre de la clase, le pega unas llaves y un punto y coma, ¿no? Y dice, ah, bueno, si él no se lo inventa, yo me lo invento por él. Entonces, fíjate, eso lo hace, mira, eso lo hace C++ por ti, ¿no? Pero, que quede claro, ¿qué es un constructor? Un constructor es un método que tiene el mismo nombre que la clase y sirve para construir los objetos con todo lo que dice este diseño. ¿Qué dice ese diseño? Pues que f tiene un numerador entero y un denominador entero. Privados, por cierto. Eso es lo que hace ese constructor. Pero, ¿sabes? Aquí viene una segunda parte que vale la pena mencionar.
Ujú. Voy a inventarme rápido el método muestra tus datos. Te digo por qué. Sí. Entonces, ese constructor que, fíjate, no tengo constructor. Ese constructor es el constructor que te digo que se inventa C++ por ti, agarra este nombre, le pone un paréntesis vacío, unas llaves y ya. Y genera, ¿no? Crea un objeto que tenga estas tres cosas. Mira, tiene un atributo denominador entero, un atributo numerador entero y un método muestra tus datos, void, ¿no? Pero fíjate, ¿por qué? Mira, porque en algunas definiciones, no sé si a ti te tocó en las que tú buscaste y que tú hayas encontrado, en algunas definiciones, muchos libros, de hecho, estoy casi seguro que la mayoría de los libros le da más importancia a eso que a lo que voy a decir, que los constructores construyen. Muchos libros, tutoriales, páginas, dicen que un constructor inicializa variables. Para empezar, fíjate bien, ni constructor tengo, y mucho menos yo en ningún lado veo que yo le haya dicho ponle un 16 a este y ponle un cero a este. ¿Sí ves? Esto es basura y tú y yo lo sabemos. Así es que es mentira. Ni el constructor que se inventa C++, ahora sí lo voy a poner, ni el constructor que tú te inventes, ahí está, ni el de C++, ni el tuyo, inicializa variables. Lo único que hace, o sea, su tarea, es el albañil, acuérdate. Su tarea es construir al objeto. A mí nada más me dijeron ponle dos variables int y ya. Ah, pues yo se las puse. Entonces, siguiendo esta analogía de que la clase es el plano de la casa, el constructor es el albañil que construye la casa con todo lo que dice aquí, pues hay que entender que el constructor, sí, el constructor construye la casa, pero la deja sin pintar y sin barrer, ¿no? Ah, yo ya la construí y ahí se ve, ¿no? Fíjate bien. Creo que eso sí se lo pregunté al principio del semestre y si no, no pasa nada. Si alguien les preguntara, ¿a qué se dedica un albañil? ¿Ustedes dirían pinta casas? Si alguien les preguntara, ¿a qué se dedica un albañil? ¿Ustedes dirían barre casas? Difícilmente. Ojo, nadie está diciendo que no lo puedan hacer o que no sepan hacerlo, pero es que cuando alguien te dice a qué se dedica un albañil, no pensamos en se dedica a barrer casas y a pintar casas. Pensamos en un albañil se dedica a construir casas. Ahora bien, por eso te decía que las definiciones dicen el constructor es el método de la clase que inicializa variables. No es cierto. Es el método de la clase que construye los objetos. Digo, casi todas las definiciones que he leído, y la mayoría han aparecido así, le dan más importancia a la inicialización que mentira, mira, lo dejan con basura. Entonces, ¿cuál es la razón de que tú hayas visto en punto x igual a cero, y igual a cero, en complejo real igual a cero, imaginario igual a cero, en valor, eh, en entero, valor igual a cero, ¿no? Porque te pedí que tú le dijeras a las fracciones, oye, tú no puedes tener cero en el denominador, te voy a poner cero en el numerador y un 1 en el denominador, nada más para que la división sí dé cero y no indeterminada, ¿no?
Por eso, porque tú y yo estamos diseñando objetos tipo fracción y tenemos que diseñarlos desde un principio que estén correctamente bien hechos, bien construidos. ¿Qué significa x igual a cero, y igual a cero, real igual a cero, imaginario igual a cero, valor igual a cero? Y ahora, eh, numerador igual a cero, denominador igual a uno. ¿Qué significa eso? Que le estamos diciendo al albañil, oye, pues sí, ya sé que tú construyes objetos y todo, pero no me dejes mugrosa la casa, ¿no? Bárremela y trapéamela y píntame las paredes de una vez de blanco, azul, rojo, qué sé yo. Eso, esa es la segunda parte, ¿no? Sí. La segunda parte que si tú quieres, ojo, si tú quieres, chisquivo con ese uno. Si tú quieres, le puedes decir a un albañil, si tú quieres, y sí, siempre vamos a querer. Si tú quieres, le puedes decir a un albañil, oye, constrúyeme 3 casas y quiero que todas sean igualitas cuando las construyes. Ah, sí, claro, sin problema. Oye, pero fíjate, pero no me las dejes con basura, no seas cochino. Ahí ve nomás la basura. ¿No? Oiga, no sea malo, don. ¿Puede barrer, trapear y dejarme todas las casas igualitas? Ah, sí, cómo no, joven. Entonces, en las definiciones de constructor muchos dicen que son los que inicializan, pero esa no es su tarea. Su tarea es construir objetos. Es el albañil. Y su segunda tarea, porque si no lo pones, aquí te lo estoy comprobando yo, ¿no? No estoy haciendo la gran ciencia, nada más lo estamos comprobando tú y yo. Y ahorita en tu casa, si quieres, ya que lo vuelve a hacer lo mismo y ve cómo si le quitas la inicialización, pues te lo deja con basura. No digo yo, ¿no? Entonces, acuérdate de eso. Sí, qué bueno. Ok. Crea objetos. Sí, sí sirve para inicializar si le digo, porque si no le digo, pues no. Y segunda parte del diseño. Oye, siempre hay que ponerle cero a todo, ¿no? Y este es precisamente uno de esos casos, ¿no? Porque si nada más por copiar y pegar tú haces esto, esos tres son 3 objetos mal hechos. Ay, pues ¿qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo? Eso no existe, ¿no? Está indeterminado, son 3 objetos mal hechos guardando datos indeterminados, ¿no? Entonces, tú eres el diseñador, tú debes diseñar bien tus objetos desde un principio. Pues por eso te decía que esta es la parte más pesada. Tienes que estar pensando en muchísimas cosas. Ve todo lo que he dicho en 45 minutos. Y nada más llevamos ahí un constructor. ¿Por qué te dije que queríamos mostrar tus datos? Pues para ir viendo lo que le ponen, porque pues aunque no, me va a decir que no existe muestra tus datos y pues nada más, ah, sí, créanme que tiene basura, ¿no? Ay, créanme que tiene basura. Pues no. Créanme que tiene basura. Ah, qué lata conmigo. Créanme que tiene basura. Pues nada más de creencias, pues no. Pues por eso quise inventarme el muestra tus datos para que vieras que es en serio. Si tú no le dices o le dices que inicialice mal, ¿no? Si tú no le dices al constructor que inicialice, pues no lo va a hacer. Te lo va a dejar con basura. ¿Queda claro? Eh, entre hoy y mañana, probablemente el lunes ya no, ¿no? Voy a estar escribiendo esta clase sin el dis para que te parezca más fácil. Oye, entonces, ¿por qué? Ya lo veremos, ya lo veremos. Oye, entonces es lo mismo. Sí, sí es lo mismo. Ajá. Pero tú todo este semestre lo vas a hacer con dis. Ah, qué tramposo. Sí, es que yo lo estoy haciendo para que en la explicación no te maree con tanta información que de por sí sí existe, ¿no?
Pues ahorita dame chance, ya después le voy a poner los dis y voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, mira, 0, 1 y todos los objetos hechos con esa clase estarán inicializados, hechos con ese constructor, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí viene otra. Oye, ¿y cuántos métodos puede tener una clase? Los que tú quieras, los que tú necesites. De hecho, te vas a dar cuenta que en programación orientada a objetos lo que más se estila es eso. O sea, tus objetos tienen un montón de capacidades. ¿Qué tantas cosas pueden hacer? Ahorita tus tres objetos estos, dos feitos, lo único que saben hacer es mostrar sus datos. Pues gran cosa, ¿no? Pero porque es el único método que el diseñador, yo, el arquitecto, le ha puesto. Entonces, ¿cuántos métodos puede tener? Los que quieras. Y no se trata otra vez, ¿no? De ser codo y nada más ponerle uno, ni de ser exagerado y ponerle 1,000,000. Se trata de que tú le pongas a tus objetos las capacidades que necesitas que tengan. Así, así, ¿no? Sin más ni más. Esa es la parte difícil. ¿Y qué le pongo? ¿Y qué no le pongo? ¿Y yo cómo voy a saber? Si ya de por sí nos tramábamos en primero porque no sé cuántas variables declarar, ahora es cuántos atributos le pongo, cuántos métodos le pongo, se los pongo público private, ¿no? Pero bueno, entonces con calma. Si tú quieres, puedes tener un constructor nada más. Este constructor al que no le mandas nada, que es este, el famoso constructor por omisión, ¿no? Este de por omisión, si tú no me lo pones, yo te lo pongo, aunque sea con basura. Entonces, ese constructor es como el más usado, el más conocido, el más famoso. Pero te decía, y sobre todo en tercer semestre vamos a necesitar muchísimo constructores con argumentos, ¿no? ¿Qué es este otro? Oye, pero ¿qué tal si quieren construir un objeto y me quieren mandar de una vez un numerador y me quieren mandar de una vez, ¿no? Denominador. ¿Mm? Ah, bueno, fíjate bien aquí el error que va a pasar. Pues el numerador que te manden, pónselo al numerador del objeto y el denominador que te manden, pónselo al denominador del objeto. Achis, achis. ¿Y cómo sabe quién es quién? Pues no. Bueno, ella sí sabe, el que se confunde soy yo. Fíjate bien. Quiero que no me lo construyas con 0/1, sino que tenga 3/5. Basura. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues sí, ahí está ese constructor. Hace rato, fíjate, hace rato no existía. Y si yo lo intento usar, me dice, oye, no existe ese constructor. No existe ese constructor. No matching. No manches. No existe ese constructor, ¿no? Ya, me lo invento. Pero ahora resulta que ya existe y no hace lo que yo le dije. Es que no le dijiste lo que querías, le dijiste otra cosa. Este es este es este es este es este. Así que lo único que dijiste fue lo que llegó, pónselo a él mismo y lo que llegó, pónselo a él mismo. Y al numerador y al denominador del objeto, bien, gracias, no le dijiste nada. Y ya aquí es donde precisamente entra el dis. ¿Qué clase de brujería es esa? Ninguna. La razón es la siguiente. Estos, ya ves que soy bien creativo, no se me ocurrió otro nombre. Estos argumentos, para desgracia, tienen el mismo nombre que los atributos del objeto. Entonces, si hacemos esto de hace rato,
por sintaxis del lenguaje C y de C++, esto no es uno y uno, estos son los mismos. Y peor tantito, no son los de la clase, sino los argumentos que están llegando que solo existen entre estas llaves. Ah, ese es el problema. Siempre ha sido así la sintaxis de C y de C++. Entonces, si tú utilizas un numerador y un denominador aquí, son los que solo existen entre estas llaves. Pues claro, son los argumentos. Y por eso nos sirve. Ujú. Ay, perdón. Ajá. Entonces, ¿para qué sirve el dis? Dis es un apuntador a el objeto mismo. Ajá. Ya lo vamos a explicar, por eso te dije que ahorita no iba a ser el tema, ¿no? Pero todos todos los objetos tienen un apuntador a ellos mismos. Ujú. ¿Ok? Entonces, acá está. Numerador, numerador, denominador. Y todos, aunque tú y yo no lo veamos, todos los objetos, este es el objeto que me puse ahí, F1. Este es el objeto F1, todo esto, ¿no? Y todos, no nada más F1, todos los objetos tienen este apuntador. Y este es un apuntador al mismo objeto, ¿no? Deja ver si puedo hacer una raya media feita. Es un apuntador a ellos mismos. Ujú. Después te enterarás porque es muy útil. Ahorita parece así como, ¿y eso para qué? Pero la verdad es que es muy útil, ¿no? Todos los objetos tienen un apuntador a ellos mismos. Y si te sirve de algo, esto, ujú, tú y yo podemos interpretarlo como yo o como mí. ¿Ok? Entonces, cada que tú ves esto, ajá, puedes interpretarlo, ¿no? Cada que tú ves esto, perdón, puedes interpretarlo como el objeto diciendo yo y yo a mí mismo y mi variable numerador y mi atributo denominador. ¿Sí ves? Entonces, ¿te sirve de algo? Úsalo. Si no, la manera en que tú prefieras entender el dis. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí? El numerador que está llegando, pónselo a mi numerador. El denominador que está llegando, pónselo a mi denominador. ¿Ya ves? Yo, mi. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué te puse por todos lados? ¿Y por qué tú y yo vamos a estar usando dis a cada rato? No hoy. Precisamente para que te acuerdes de ese apuntador, ujú, y lo estés recordando todo el semestre. Y para que en tercer semestre, que todos son apuntadores a objetos, no sufras y no les tengas miedo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que queríamos. Y ojo, este muestra tus datos funciona con dis o sin dis, porque de todos modos aquí no existen dos numerador y dos denominador, aquí nada más hay uno, ¿no? ¿Viste? Pues nosotros no vamos a hacer eso de andarle mezclando en unos sí y en otros, no, a todos se los vamos a poner. Pero ahorita en este caso, sí, te lo voy a dejar para que te acuerdes. En este caso es porque sí tengo unos argumentos que yo todo nada creativo, decidí ponerle los mismos nombres. Ah, bueno, pues me meto en el problema de que tengo que diferenciar las variables que llegaron como argumento de mis variables, porque yo soy el objeto F1 dueño de estos atributos. ¿Ok? Pues esa es la razón de este dis, particularmente aquí. Entonces,
Oye, ¿puedo tener más constructores? Sí, puedes tener más constructores. El último día antes de salir de vacaciones te platiqué de la sobrecarga de operadores, ya la vamos a ver, ¿no? Bien vista. Y te decía, claro, aquí está sobrecargado el constructor, significa hay dos constructores, tienen el mismo nombre. Y significa que puedes tener 3, 4, 80, 20. Puedes. Pero en el caso de objetos tipo fracción, pues solo hay dos opciones, ¿no? Que te manden, así ya sabes, que te manden o no te manden argumentos, ¿no? ¿Qué significa este de aquí? ¿Qué significa este de aquí? Créame a este con 3/5 y créame a este con lo que tú le hayas puesto acá. ¿Lo viste? Eso es lo que significa. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita ya para terminar aquí, si alguien tiene alguna pregunta. Una pregunta, profe. Sí, Entonces, bueno, el programa va a detectar cómo estás declarando tus clases y en base a eso va a determinar qué constructor usar. sí, claro. El programa, aquí lo que dice es, estoy llamando al constructor de los dos que hay, estoy mandando llamar al constructor que recibe dos argumentos porque le estoy mandando dos argumentos. Error, no existe uno con un argumento. Error, no existe uno con tres argumentos. Sí es. Automáticamente él reconoce, estás queriendo usar al que tiene dos. Estás queriendo usar al que no recibe ni uno. Por esa razón, hace rato decíamos, si tú no lo pones, error, no existe este constructor. Así es. En el caso ya del programa, automáticamente sabe que te refieres al que recibe o al que no recibe. Al que recibe o al que no recibe. Sí, no tiene nada que ver, él lo hace automáticamente. Ok. Ujú. Y ¿Alguna otra bueno, pregunta? Sí, sí, profe. Entonces, bueno, ya en el constructor donde le metemos los argumentos, aquí estamos considerando numerador como una variable, no es un atributo. Entonces, así ya nada más lo diferenciamos, como decía, ¿no? Con el dis. Ok, los dos son variables. Esta es una variable, esta es una variable, esta es una variable, esta es una variable. Las cuatro, estas y estas, las cuatro son variables. Ojo, fíjate bien la palabra que usaste. Creo que esa es la que nos va a ayudar a no confundirnos. Precisamente lo que dijiste, las cuatro son variables, pero estas son las variables de de este objeto, sus atributos. Y estos no son atributos, son argumentos de del método. Y por eso es importante llamarle bien a cada cosa por su nombre. Las cuatro son variables, pero estas son las variables de este objeto, these, mis variables, yo soy el objeto que estoy siendo construido por el constructor, y estas no son mis atributos, no son las variables de este objeto, son las variables que solo existen entre estas llaves. Pero las cuatro son variables. Lo que pasa es que los atributos son variables del objeto, el dueño es el objeto. Ok, sí, profe. ¿Ok? Más preguntas, pregunten, porque ahora sí se puso bueno esto. El primer parcial solo era resuelve problemitas igual los de siempre y eso los va a seguir haciendo, pero, o sea, esto sí es como que lo nuevo de este semestre, ¿no? Preguntas. Profe, entonces para que nuestro denominador no sea cero, ahí en ese mismo constructor se podría poner ese como, sí, esa declaración de, o sea, de que nuestro denominador no puede ser cero. Pero fíjense, tú eres la arquitecta que le puso 1 o le puso 10 o le puso 0. Esa eres tú. Entonces, fíjate bien. Tú
vas a construir bien a tus objetos, no les vas a poner 0, tú porque tú eres la arquitecta. Si a lo que te refieres es que alguien en algún momento pueda poner, ¿no?, a esto un 0, ¿sí? Aquí, ahorita, no lo podemos controlar, que fue lo que les dije. Aquí lo que le estamos diciendo es, este 3 que está llegando aquí, pónselo a mi numerador. Y este 0 que está llegando aquí, pónselo a mi denominador. Eso es lo que le dije, eso es lo que hace el constructor. No es culpa de él, él solo está siguiendo mis órdenes. Ahora bien, lo que les dije es, no se preocupen, aquí va a haber un, si es 0 no lo hagas, ¿no? Pero ahorita dijimos, no podemos controlarlo. Aquí sí lo podemos controlar porque soy yo directamente poniendo un número. Aquí no lo puedo controlar porque es el usuario, perdón, es yo o otro programador poniéndole valores aquí. Pero el que no debe permitirlo es el objeto o la clase y por eso ella va a tener que tener ahí un if. Lo vamos a hacer, allí es donde va a tener que estar, pero ahorita no. Ok, profe, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda. Sí, por favor. ¿En qué momento utilizaríamos métodos con especificador de acceso private? Eso lo vamos a ver, no se desesperen, lo vamos a ver pronto, pero particularmente cuando a nadie afuera del objeto le interesa ese método. A ese método solo le interesa al objeto mismo. Por ejemplo, y esto es con todo respeto, ¿a quién de ustedes le importa si respira o no respira la persona de al lado? O sea, no es de, ojalá que se muera, sino más bien es de, pues yo no estoy preocupado por eso todo el día. ¿Sí? El que está preocupado por respirar es uno mismo, yo mismo. Ajá. Entonces, la capacidad de respirar, esa es de cada persona y el único que puede estarse preocupando por eso todo el tiempo es uno mismo, el objeto mismo. Entonces, va a haber métodos que solamente el objeto necesite estar usando. Y como solo a solo el objeto mismo lo necesita, y a nadie más le interesa cómo lo hace, por qué lo hace, a qué hora lo hace, ¿no? Como por ejemplo esto de, hay una frase muy importante, ¿no? Que ¿quién nos enseña a sangrar? Y es de, pues sí, nadie, ¿no? O sea, es una capacidad que tiene mi cuerpo. ¿Quién nos enseña, así como está a sangrar, pues quién nos enseña este, eh, a que dejemos de sangrar, ¿no? Pues no, nadie. Y pobrecitos de los hemofílicos, ¿no? Que precisamente nadie te enseña eso, no hay una manera de enseñarte y por eso es que si tu cuerpo no sabe hacerlo, pues ya te desangraste. Entonces, hay capacidades que los objetos mismos necesitan y solo ellos necesitan estar cuidando que su comportamiento, acuérdate que es su método, sea adecuado, solo el objeto mismo, ¿no? Entonces estoy dando ejemplos como el del respirar, sangrar, ¿no? Cicatrizar, eh, porque hemos dicho que la programación se basa en nuestro entorno y en nuestra realidad. Pero hablando de nuestros objetos de ingeniería y de lo que vamos a estar trabajando, van a salir, no se preocupen, van a salir pronto. Y de hecho, eh, bueno, te lo adelanto. Y de hecho, esto que estaba preguntando la compañera anterior, lo vamos a ver hasta que acabemos. Si se acuerdan, pueden échenle un ojo a la clase entero. Y la clase entero tiene ese método private. Entonces, este método, va a ser privado. A nadie afuera del objeto le interesa, ¿no? A nadie afuera del objeto le interesa usarlo.
El objeto mismo es el que tiene que andarlo usando para que verifique si sus datos son correctos o no. Pues ve, a mí desde afuera, a mí no me importa lo del 0. Ahí, desde afuera. Pero el objeto desde adentro no lo permite. A eso me refiero. ¿Sí? A mí afuera yo no estoy preocupado por eso. Es más, en una división, si yo tengo 0 quintos entre 3 cuartos, ya se hizo un relajo porque el numerador por denominador va a ir a parar, perdón, al revés. Un tercio por 0 quintos. Denominador por numerador va a dar 0 denominador. Y en esa división va a haber un 0, ¿no? Entonces, a mí desde afuera no me interesa eso. Yo no ando verificándolo desde afuera. El que tiene que verificarlo y el que tiene que estar atento a eso es el objeto mismo. Entonces, la respuesta no es tan rápida, no es tan fácil, pero esto es un método que no le interesa a nadie afuera del objeto. Yo aquí afuera no lo estoy usando y no me interesa usarlo. Sin embargo, el objeto, ¿sí?, tiene que saber usarlo. Es un método, una capacidad que él debe tener de no permitir que le den cosas así. Entonces, uno puede llegar a la conclusión, mira, pues lo puedo poner private, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahorita era para contestarte. Vamos a necesitar varios de esos, no nada más ahorita el verifica, pero hay varios usos de métodos private, ¿no? Ok, gracias, profe. Vale. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo aquí. Mañana continuamos con esto, ¿no? Nos quedamos hasta aquí, hasta 2 constructores y el muestra, nada más para que los veas, ¿no? Por favor, vuelve a releer tus conceptos, porque esto es todos tus conceptos, ¿no? Y ya no tanto resolver problemas, o sea, sino más bien es qué problema debe resolver qué problema debe resolver qué problema debe resolver métodos, ¿vale? Ok, cuídense, nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta Hasta mañana. mañana, profe. Gracias. A mañana. Hasta luego. A ustedes.